Bueno, señoras y señores, bienvenidos todos aquí a este espacio que tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Chipiona que nos lo haya concedido para una presentación tan hermosa, tan bonita y tan nuestra. Agradecer también, obviamente, a la Asociación Cultural Caepionis, a los chipioneros, a las chipioneras, chipioneros de adopción, chipioneros amigos de chipioneros, chipioneros del mundo. Aquí estáis todos y no sabéis la alegría que nos da ahora mismo el contemplar el espacio tan lleno de personas locas que habéis venido para una presentación de libro. Esto es digno de admirar y digno de resaltar porque estáis haciendo historia. Simplemente estáis haciendo historia contribuyendo a que la cultura y la historia de nuestro pueblo siga hacia adelante. Y para que una historia siga hacia adelante, qué mejor que buscar la historia de donde viene. Para ello tenemos a los dos maestros inconmensurables que están con nosotros. La presidenta de la Asociación Cultural Caepioni, María Rosa Cadierno, y nuestro querido cronista de la villa, Juan Luis Naval, que obviamente llevan trabajando exclusivamente para Chipiona cada día de sus días. Eso yo creo que no se puede expresar de otra manera que contribuyendo a la presentación de hoy de este libro. El libro se llama Las calles y los pagos de Chipiona. Ya van a profundizar un poquito ello, a qué se refiere esta inquietud de hablar de las calles y los pagos, que son exactamente de aquí de Chipiona. A mí me gustaría hablaros un poquito de esta historia, que es la historia de cómo Chipiona invita a la gente de fuera, de cómo celebra Chipiona el abrazar a la gente de fuera, de cómo hacer que no se pierdan en nuestro pueblo por sus calles. Porque es curioso que en Chipiona la mayoría de la gente cuando viene, cuando pregunta dónde tiene que ir, no le dicen exactamente dónde es el sitio. Hay dos vías. La primera es dar el elemento cercano al faro, a la playa, al monumento de la luz, sitios emblemáticos, o la segunda, para ubicar a las personas que vienen de fuera, es decir, déjate llevar. Déjate llevar por la gente de Chipiona. Y para dejarse llevar por la gente de Chipiona, lo que hay que saber es cómo nuestras calles de nuestro pueblo, wow, algunas veces han cambiado mucho de nombre, han cambiado mucho de ubicación. Eso puede hacer que hasta el propio chipionero se pierda. Y lo que no puede hacer un chipionero es perderse para perder a la gente de fuera. Entonces, en esta pérdida tan hermosa, tenemos a los dos cicerones que se han encargado de recordar cómo se mueve un chipionero en su tierra. El libro nos va a hablar, obviamente, de la historia de nuestras calles, de cómo nos movíamos, de cómo incluso nos perdíamos por Chipiona. Pero un libro es para leerlo. La historia es para recordarla. Pero si la historia viene en libro, señores, vamos a leer nuestra historia. Yo os invito a que empecemos a leer la historia de Chipiona y voy a hacer yo el inicio de este libro, el inicio de ellos dos que nos invitan a perdernos y a encontrarnos por las calles de Chipiona. Dice así: si nos retrotraemos en el tiempo, nos sorprenderá como siempre ha sorprendido a los sabios lo inconmensurable de la estupidez humana. Ahí es poco. ¿Cómo ha podido el hombre perder lo ganado, desandar lo andado, tantos adelantos conseguidos, perderlos, olvidarlos por descuido, por abandono, por qué y cómo? Sabemos que alrededor del año 2500 a.C., os habéis ido un poquito atrás, en lo que es hoy la actual Pakistán, sus calles estaban pavimentadas y planeadas como las que hoy tenemos, con agua corriente en todas las casas, que poseían baños privados y muchos más adelantos que nos sorprenden para la fecha en la que allí se vivía. Yo me pregunto,
¿Cómo pudimos desandar lo andado? Pero ojo, con las comparaciones, cada época es y aporta algo nuevo, aunque irremediablemente siempre se pierde algo. La Chipiona antigua, la que viví de pequeña, esa en la que había tantos conocimientos y modos de proceder, ya sean de género técnico, gastronómico, económico, social y religioso, esa que caracterizaba a esta rica sociedad humana, a este pueblo nuestro, también, por desgracia, ha perdido algo. La limpieza del aire, las tronadas de otoño, cuyos ecos agitaban los campos, y de cuando en cuando los rumores lejanos de los perros, las olas rompientes, el olor a ceba, el susurrar del viento en los pinares y en las verdes viñas, incluso, si me apura, el rugir de la cuba, el olor de la ropa que trasminaba, en la infinidad de bodegas que habían, y habían tantas y tantas cosas que por desgracia no volverán, aunque la deseemos. Pero aquí está nuestro libro, para hacernos recordar todo lo que era nuestra patria chica, hace algunos años, con sus calles y sus pagos, nuestra infancia en olores y emociones, nuestra vida vivida en recuerdos y evocaciones. La patria de una persona es su infancia. Su vida estará siempre marcada por las vivencias de su niñez y los lugares donde se desarrollaron. Su casa, su colegio, su barrio o la zona del pueblo donde se crió, las calles donde jugaba de chico, donde conoció a sus compañeros de colegio, sus amigos, sus vecinos, sus campos, sus playas, arroyos, caminos, lugares de ocio. En definitiva, un entorno, un ámbito. Todo ello imprimirá para siempre el carácter de cada una de ellas y les acompañará a lo largo de la vida. Los recuerdos de estos lugares provocan en nosotros nostalgia y deseo de volver a vivir de nuevo, aunque en muchos casos son posibles o imposibles de recuperar, por no haber quedado ni rastro de ello. De otro, hemos podido conseguir a través de fotografía y documentación histórica recomponer cómo fueron. Dar a conocer estos problemas constituye uno de los objetivos de este libro. Aquí tenemos una muestra, podríamos decir doméstica, a través de sus calles, pagos y demás fenómenos geográficos que componen Chipiona. Como en todas las anteriores publicaciones que desde la Asociación Cultural Caepioni hemos realizado, nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo recuperar cosas tan señaladas y nunca oídas ni vistas. Queremos dar la noticia para que no se entierren en la sepultura del olvido, pues todas pueden ser aprovechadas por quien las lea, sacando de ellas algún fruto y que quede para siempre la mayor información posible de nuestro pasado y de nuestros antecesores para las generaciones venideras. En la sobria medida de nuestra fuerza hemos procurado desarrollar este libro con la fidelidad a la verdad, que ya es característica en todos nuestros escritos. Tuvimos que seleccionar entre el cúmulo de material disponible que almacena nuestro amigo Juan Luis Naval, y quiero decir que ha sido emocionante elegir, escoger y cribar dicho material que posee esta tierra bañada por el Atlántico. Somos felices, pero somos felices simplemente y nos sentimos pagados, con poder contribuir a que se conozca toda la historia de Chipiona, y damos gracias a todos cuanto a través de los tiempos se sintieron chipioneros. María Rosa Cadierno Sánchez. Lo he dejado calentito para que ya nuestra presidenta María Rosa, le cedo la palabra. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cita de la presentación de un nuevo libro nuestro. Con este hacen 21 libros ya escritos. Y diréis que son muchos, ¿no? Pues todavía nos quedan mucho más. Os dije una vez, la última vez que hablamos, os dije que teníamos 11 libros. ¿No se oye? ¿Aquí? ¿Este? Pues este. Lo del directo. ¿Vale?
¿Ya? Sí. Decía que teníamos, cuando hablamos, eso, que ahora es demasiado, que la última vez que hablamos decía yo que teníamos 11 libros en espera de ser terminados, que no es que lo llevemos los 11 a la par, como os dije, sino que si estamos, por ejemplo, con este libro y nos salen algunos datos, una fecha o algo que nos pueda servir para esos 11, lo cogemos y se lo ponemos al que le venga bien. Bueno, pues de esos 11 que teníamos, contando este que hoy presentamos y otro que está ya prácticamente el mes que viene, quizás salga ya a la luz, seguimos teniendo 11. Y es que Chipiona tiene mucho que decir, mucho, y nosotros tenemos mucho que poner negro sobre blanco, que para eso estamos. Juan Luis y yo no paramos. Se dice que Clío, la diosa de la historia, una de las hijas de Zeus, una de las musas, hijas de Zeus, dice que bajaba a la tierra por la noche y le susurraba a los mortales ideas sobre historias y bueno, pues a nosotros nos deja de susurrar, vamos, nos quema la oreja, la tenemos ya ardiendo y tenemos que hacerlo, tenemos que hacer, a ver si el creador nos deja, si nos deja el hacedor, ¿no? Dios lo haga, que podamos terminar. Son muchos los proyectos que tenemos, muchos. Somos mayores y entonces por eso digo que a quien sea se lo pedimos, que nos dé tiempo. Bueno, pues aún nos queda mucho. Lo que hacemos nosotros, Juan Luis y yo, podemos decir que es chipionismo informativo, porque son cosas que están, que son lo que es que las sacamos y las ponemos, ¿no? Porque son, se funden, en los libros nuestros se funden pasado, futuro y presente. Y saltando a la manera de un caballo de ajedrez en el manejo de los datos, nosotros tomamos esquejes de pasado, los sembramos en los libros de este presente para que dé su fruto en el futuro y para que no se pierda y así la esencia chipionera perdure en el tiempo, que es lo que pretendemos, que las generaciones futuras conozcan sus raíces. La información para los libros es entretenida y ecléctica, nosotros nos lo pasamos la madre bien, tiramos de diferentes hilos, documentos, libros especializados según en el libro en que estemos, actas capitulares, actas judiciales, catastros y desde luego a las personas mayores. Nosotros nos acercamos a las personas mayores de Chipiona, que son historias vivas y son las que nos dicen de verdad, si estamos nosotros escribiendo algo, nos dicen y nos corroboran si sí o si no. Las personas mayores son los que nos dicen si estamos en buen... Bueno, por la información de estos libros, ya os digo, Mariano José de Larra decía que le preguntaba siempre a los libros, ¿eres interesante? ¿Me eres útil? Sí, pues entonces eres bueno. Bueno, pues yo espero que cuando ustedes leáis este libro sea así, contestéis que sí, porque es interesante y creo que a muchos les puede ser útil. Y ahora, sin más... La verdad es que quiero hacer un inciso porque el trabajo de documentación, me estaban comentando antes, que se han llevado en estos 2 años para editar este libro, con todo lo que conlleva de búsqueda de patrocinadores, ¿no? Y de ayuda económica, ¿no? Es decir, ninguna. Lo que quiero decir es que han conseguido sacar durante 2 años, poner aquí en presente para todos nosotros un trabajo de investigación y de documentación que es necesario que se sepa, porque ese trabajo de arqueología literaria ha sido gracias también a la ayuda de mucha gente desinteresada chipionera que se han encargado de ponerse en contacto incluso por teléfono, de horas y horas de teléfono, de escritos, de mails, en redes sociales, gente que ya no está en Chipiona pero que está fuera,
que han colaborado desinteresadamente para que la historia no se pierda. Eso también hay que agradecerlo, como hay que agradecer el hecho de que, no sé si os habéis enterado, de que Chipiona ha salido en el ranking, lo sabéis, ¿no? El pueblo más feliz de España. Y ahora yo pregunto, ¿la gente por qué se cuestiona que sea Chipiona el pueblo más feliz de España? Pues habrá que investigar también de dónde viene esa historia. Así que le cedo la palabra a nuestro cronista de la Viña. En primer lugar, buenas tardes a todos. Nos volvemos a encontrar de nuevo ante otro libro de esta Asociación Cultural Caipiones. En esta ocasión, el número 21. Esta asociación, desde sus orígenes en 1978, tiene el empeño de dejar escrita nuestra historia para que nuestros descendientes y cuantos nos visitan sean conscientes de cuanto ha acontecido y sucedido en Chipiona. Chipiona es un pueblo situado en un lugar privilegiado, a la desembocadura del Guadalquivir, que ha sido testigo de cuantas civilizaciones han entrado en España, como los vikingos, los griegos, los judíos, los romanos, los árabes, etc. Todos han pasado para entrar en España por el río Guadalquivir. Testigos de cuanto sucedía a la entrada o salida de los barcos que descubrieron América, ruta de navegación aérea cuando se inventaron los dirigibles como el Graf Zeppelin o Hindenburg. En esta ocasión le hemos dedicado la atención al origen y cambio de los nombres que han tenido nuestras calles y pagos. Si nos remontamos a los documentos donde se mencionan las calles de Chipiona, las actas capitulares, judiciales, censos, padrones, catastros de nuestro ayuntamiento, podemos ver que en el siglo XVII a las calles se les denominaban con el nombre de las personas. Es decir, no tenía un rótulo, no tenía un nombre, y entonces decían la gente, ¿tú dónde vives? Y dice, yo vivo donde vive fulanito. Y este fulanito era el más conocido en aquel momento en la calle, y la calle se llamaba así. No obstante, cuando yo era pequeño, todavía creo que hay alguna gente que lo hace, pero cuando yo era pequeño, cuando quedaba con mis amigos y eso, dice, ¿dónde nos vemos? En la esquina del Colmao, en la esquina de Vito, en la esquina... Es decir, que no decíamos la calle Zaperal ni esto, sino decíamos el nombre de gente que eran famosas en ese momento, ¿vale? Entonces, los censos y padrones que se conservan en el archivo municipal nos mencionan los nombres de las calles existentes en cada uno de ellos y en la fecha en que se realizaron. Sin embargo, los primeros, los más antiguos que se conservan, lo hacen sin indicación de los números de las casas, no tenían números. Ya en el siglo XVII, en el catastro de Ensenada, nos da los nombres de las calles con una denominación más específica. Calle de la Palma, porque había una palma, calle de la Cantarería, porque había un sitio donde se hacían cántaros, camino de Jerez. Aunque las calles de Chipiona tuvieron nombre desde bastante antiguo, no se llegaron a rotular hasta 1859, fecha en que se recibió en el ayuntamiento una orden del gobernador civil de la provincia mandando que para la rectificación del nomenclátor general de España se hace indispensable que todos los pueblos del reino se rectifique la numeración de las casas y rotulación de las calles. No obstante, las calles de Chipiona no se llegaron a rotular entonces y esperaron a 1864. Entonces, el Ayuntamiento de Chipiona faculta al alcalde para comprar rótulos de las calles que debían de ser de hierro forjado. Sin embargo, los números estuvieron hechos de losetas de mármol blanco pintados de negro y a bajo relieve, sobrante de los mármoles que se habían utilizado en la construcción del faro. Algo
que poca gente lo sabe y que pocos pueblos tienen esa de esto, porque en 1850 rotular las calles y numerarlas con mármol no era normal. Entonces Chipiona que probablemente sería uno de los pocos pueblos que rotularon así. En este libro recogemos los cambios realizados en los nombres de las calles del casco antiguo, como los efectuados a partir de los años 60-70, en que la expansión de nuestras calles pasó de ser de 60, en el año 1960 había 60 calles, y ahora aproximadamente 435. Ha sido un cambio drástico. También los cambios y formas de rotularse, tanto los nombres como los números de las casas. Los cambios de denominación en Chipiona con motivo de la llegada de la República en España cambiaron todas las calles. Después de que la dictadura de Franco se volvieron a cambiar todas las calles. Y actualmente, en 1979, con la democracia, de nuevo se vuelven a cambiar todas las calles. Con respecto a los nombres de los pagos de Chipiona, también hemos trabajado con mucho interés para saber por qué de los dichos nombres, ya que hasta la fecha nadie sabía el motivo de ellos. Gracias a los estudios que venimos realizando desde hace años por parte de la Asociación Cultural Caipioni, con las actas capitulares y judiciales del Archivo Histórico de Chipiona y del Catastro de Ensenada, hemos podido recabar una gran información sobre el término de Chipiona relativo a sus pagos, caminos, hijuelas, arroyos, lagunas, algunos topónimos que existen o han existido a lo largo de más de 5 siglos de historia de nuestro pueblo. La definición que nos da la lengua, la RAE, sobre la palabra pago, del latín pagus, es distrito determinado de tierra o heredades, especialmente de viñas u olivares. Se les denominaban también hijuelas de haber y pago, debido a algún tipo de impuesto que se pagaba antiguamente por la posesión de estas propiedades. Chipiona, que durante mucho tiempo, siglos, estuvo plantada casi exclusivamente de viñas, ha conservado el vocablo pago para definir estas porciones de tierra que dividen nuestro término. En un principio, cuando se conquistó Chipiona a los árabes, en 1265, es de suponer que el número de ellos sería menor que en la actualidad y que la extensión de muchos de ellos era más grande de lo que ahora son, debido, entre otras cosas, a que estas porciones de tierra, al ser mayormente heredadas de padres a hijos, se solían dividir. Y por consiguiente, una parte conservaba el nombre primitivo y la otra recibía un nombre nuevo. Tenemos ejemplos de estos casos como el pago de la naranja, que actualmente es el pago de la media naranja, y la otra parte del pago pues le pusieron otro nombre. Del mismo modo, el pago de Meca, que se convirtió en Meca Baja y Meca Alta. Los majadales de Valdecaroche, en majadales altos y majadales bajos. La loma de Montijo, loma alta y loma baja. Entonces se fueron multiplicando los pagos. Una buena parte de ellos reciben el nombre por el producto que producían estas tierras, como el aulagar, que le dicen la gente del aulagar, por las aulagas que había de sembrar, los madroñales, los madroños. Es probable también que algunos de ellos cambiaran de nombre con la llegada y repoblación de los castellanos a Chipiona, y que otros conservaron los nombres que ya los árabes habían asignado, como por ejemplo Alcantarilla, Alcubilla, La Alcancía, Algaidilla, Meca, más árabe imposible, Cerrallo, Las Caleretas, Arriate, Postreduelo. Todos estos pagos que he mencionado de nombre árabe estaban alrededor de la laguna. ¿Por qué? Porque los árabes buscaban siempre el agua, y entonces era la forma de
ellos aquí en Chipiona poder tener agua para ellos, para los animales y para todos los usos que hacían. La situación de estos pagos en el término de Chipiona también denotan un poco la zona y lugares en donde se asentaron los árabes. Actualmente, nuestro término se encuentra dividido en bastantes de ellos, aproximadamente unos 80, aunque a través de los siglos llegaron a ser más de 130. Si indagamos sobre el significado de estos nombres, podemos comprobar que la mayoría de ellas no están puestos al azar y que corresponden a las características o peculiaridades del terreno, lugar o uso que se le daba. Costumbre esta que se cumple a rajatabla en todas las denominaciones de topónimos antiguos de Chipiona. Valga, por ejemplo, la Pachar, que tuvo derivaciones como la Pacha, la Alpachada. Vino alguien muy finoli y dijo: ustedes están equivocados, eso de la Pachada no es la Pachada, es la Alpachada, que quiere decir terreno cenagoso o excesivamente húmedo. En este estudio hemos diferenciado 9 grupos o apartados en lo que consideramos que son el origen de la denominación de muchos de los pagos. Primero, nombre de procedencia árabe, como Meca, Serrallo, Postreduelo, como he dicho antes. De apellido, lugares de procedencia de los dueños, Esparragosa, Lucena, Ledesma. De planta o arbustos autóctonos del lugar, el olivar, la arboledilla, el parmás. Nombres que se deben a las características orográficas del terreno: Montijo, monte, Cuba, un lugar de agua, los llanos, algo llano. Los sucesos que debieron de ocurrir en ellos, como los quemados, el ahorcado y Mataserrano. Esos son sucesos que ocurrieron en esos lugares. Del uso para el que eran destinados: la copina, las caleretas, las majadas de las vacas. Pagos con nombres de animales: la ballena, la mosca, camarón y varios más. Pagos de orígenes desconocidos, que esto no hemos logrado de saber: el para qué, peritanda y cosa ninguna. Pagos ocupados o desaparecidos por el avance del urbanismo en Chipiona, como el perro, la caeta, el barrero. Son una serie de pagos que han desaparecido debido a la extensión del casco antiguo. Incluimos también los caminos, las coladas, cañadas, hijuelas, veredas, lagunas, arroyos y arroyos que existieron, los pozos existentes para abastecer el agua a la población y a los animales, y el deslinde de Chipiona con Rota y Sanlúcar. Con motivo de la búsqueda de tantos datos para conseguir esta información, decir que todos los libros que hasta ahora hemos escrito es el que más notas informativas hemos obtenido y tiene. Si cualquier libro tiene 80 o 100, este llega a las 350 llamaditas del montón de sitios y lugares que hemos hecho. Nada más, buenas noches y espero que sea de vuestro interés. Bueno. Okay.